capítulo 4, versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Esto es un ejemplo que Pablo está dando, ¿okay? Le está hablando a los Gálatas. Recuerda que Gálatas es la regañiza, ¿okay? Así le podemos decir a los Gálatas, es la regañiza que les pegó Pablo, ¿okay? Pero dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada tiene diferencia del esclavo. Entonces está comparando a un niño con un esclavo. Y dice: porque aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En otras palabras está diciendo, cuando el niño es pequeño, si el niño es el heredero, es como si fuera esclavo. ¿Por qué? Porque todavía le dicen qué hacer. Todavía lo tienen amarrado a reglas y a límites y cosas. ¿Por qué? Porque es niño, ¿sí? Y tienen que decirle para dónde ir, qué hacer, qué no hacer, porque no ha alcanzado una madurez. Entonces está diciendo, un niño es como un esclavo, porque un esclavo tampoco tiene libertad, un niño tampoco tiene libertad, ¿sí? Aunque es señor de todo, sigue siendo señor de todo, sigue siendo un heredero, ¿ok? Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y después dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿ok? O sea que, cuando éramos niños espiritualmente, ¿sí? O cuando no conocíamos la verdad, estábamos en esclavitud bajo las reglas, las maneras, las formas de actuar del mundo, las formas de hacer las cosas del mundo. Antes de venir a Cristo, estábamos esclavos al sistema del mundo. Era la única opción, la única manera de hacer las cosas es como el mundo las hace. El que no avanza, no, ¿verdad? El que no tranza, no avanza. ¿Ah? Eso es una forma que dice el mundo, ¿no? O tal vez eso nada más es en México, no sé. O tal vez nada más en el DF, posiblemente, ¿sí? Yo soy del DF. ¿Cuáles son las maneras del mundo? ¿Sí? Para ser feliz en el matrimonio uno tiene que tener muchas relaciones sexuales antes para entonces saber bien cómo hacer y poder escoger bien, ¿verdad? Las maneras del mundo. No, ahora no se casa uno hasta que ha vivido con esa persona por 15 años o 10 años y después, ¿okay? Son las maneras del mundo. Si quieres ahorrar mucho dinero, si quieres tener mucho dinero, tienes que amarrarte de todo, no soltar un centavo, no le des nada a nadie, no compartas, ¿ok? Si quieres ser exitoso en la vida, olvídate de los demás. Solamente preocúpate por ti mismo, por nadie más. Asegúrate que todo esté bien para ti, para ti, para ti. Los demás no importan. Los rudimentos del mundo, las formas del mundo, ¿sí? En el matrimonio, si quieres estar feliz, agárrate de lo tuyo. No sueltes nada. Y si esa mujer quiere agarrar más de tu vida o quiere más dinero, no, tú le dices que no, ¿sí? ¿Cómo son los rudimentos del mundo? Para todos nosotros son diferentes, porque los rudimentos del mundo son cosas que han sido puestas dentro de nosotros desde pequeños. Son cosas e ideas, ¿sí? que fueron pasadas de nuestros padres, ya sea verbalmente o simplemente por ejemplo, ¿sí? Si quieres que tus hijos te obedezcan, entonces no les puedes mostrar nada de amor. Tienes que ser firme y duro con ellos, nada más, como un sargento, como un militar. Si quieres ser una buena mamá, nunca los sueltes de tu vista. Si quieres ser un buen papá, asegúrate de que te respeten. Es lo único que importa, el respeto, que ni se te acerquen. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo que cada quien tiene? Las mentalidades, los filtros que tenemos de cómo ser padres, de cómo ser esposos, de cómo ser esposas, de cómo ser madres, de cómo ser hijos, de cómo ganar dinero, de cómo avanzar en la vida, cómo ser exitosos. ¿Cuáles son todos los rudimentos del mundo? Aquí nos está diciendo, todos los rudimentos del mundo a los que tú te apegues son cadenas de esclavitud. ¿Sí? Son cadenas de esclavitud que te impiden ser libre para vivir en la verdad de la palabra de Dios. Y para poder vivir
para poder vivir una vida del reino de Dios, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, a los principios del reino de Dios. Creer correctamente para vivir correctamente, ¿sí? Entonces, ¿requiere cambio? Sí requiere cambio. ¿El cambio es cómodo? No, no es cómodo, el cambio es incómodo. Mas, sin embargo, el cambio es necesario para poder renovarnos. Romanos 12:2. Todo se trata de una renovación, de una transformación, ¿verdad? No es una modificación de nuestro comportamiento, ¿no? Que hoy ya me voy a portar bien, hoy voy a hacer las cosas diferentes. Sino que tengo que creer correctamente desde lo profundo de mí y decir, sí, eso es verdad. Dios tiene razón, yo estuve mal y lo aprendí de una manera equivocada, pero la palabra de Dios dice esto y lo puedo ver y entonces lo quiero vivir ahora. ¿Qué pasa? Lo has creído dentro de ti, ahora ya es parte de ti y por tanto puedes vivirlo. Dice que del corazón mana la vida, o sea que va a producir vida. La verdad de la palabra de Dios va a producir vida a tu alrededor. ¿Están ahí? ¿Están perplejos? Ok. Los que traen traducción, no le vayan a cambiar al radio, ¿eh? Déjenle ahí donde está. Ok. Entonces, los rudimentos del mundo, ¿ok? Cada quien, yo sé que ahorita en su corazón Dios les está mostrando cuáles son los rudimentos del mundo que tú has aprendido. Y los jóvenes también, ¿no? Hablamos de esto en mi casa cuando nos juntamos los viernes. Los rudimentos que el mundo está tratando de esclavizarnos, ¿no? Si quieres ser popular, pues tienes que ser libre, ¿sí? Y tienes que ser abierto de tu mente para probar diferentes drogas, para probar diferentes tipos de relaciones sexuales, para probar con diferente gente. ¿Sabes que esos son los rudimentos que el mundo está poniendo en los jóvenes hoy en día? En todos, ¿sí? Pero tenemos que mantener nuestra mente continuamente renovada con la palabra de Dios. Más de la palabra de Dios, menos de los rudimentos del mundo, ¿sí? Somos como un vaso de agua cristalina. Entre más de la palabra de Dios, más limpio estamos, ¿sí? Porque el mundo quiere esclavizarnos a sus maneras de ser, a sus maneras de actuar. ¿Están ahí? Ok. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que en ese momento no se había cumplido el tiempo de qué? El tiempo del Mesías, del Redentor, del Salvador, de venir a salvarnos, ¿sí? De venir a darnos vida y libertad. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, entonces, todos estaban bajo la ley, entonces, ok, todos los judíos, todos los que les había sido dada la ley, estaban bajo la ley. Entonces dice, para ellos fueron redimidos. Y después dice, a fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino a redimirnos de la maldición de la ley, a redimirnos, a darnos la opción que no teníamos. Nosotros como gentiles no teníamos otra opción. Si no eres judío, eres gentil, ¿ok? Tal vez eres un gentil mexicano, un salvadoreño gentil, no sé, ¿sí? Guatemalteco, Nicaragua, no sé, ¿verdad? Pero esa opción fue dada a ti, a todos los gentiles, cuando Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. ¿Y ahora para qué? Para que pudiéramos ser adoptados como hijos. Di conmigo, adoptados. Ok, una adopción de la que describe aquí es una adopción que transfiere todos los mismos derechos y autoridades y bendiciones y herencia que un hijo de sangre, ¿sí? No hay diferencia prácticamente. La única diferencia es que no era de sangre. Pero todos los mismos derechos son transferidos al que es adoptado, igual que si hubiera nacido de la misma mamá, ¿sí? Entonces,
Todo esto Jesús vino para añadirnos a nosotros, para adoptarnos a nosotros y para que toda la humanidad pudiera tener la opción de ser hijos e hijas de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué significa ser hijos de Dios. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, quien es su Hijo Jesús, el cual clama, Abba Padre. ¿Ok? O sea que nos dio prueba. Diga conmigo, prueba. ¿Ok? Han visto tal vez en las películas donde alguien se le presenta a un adulto y le dice, tú eres mi papá, ¿no? Y pues, como alguien vio Elf, vio el duende Elf, ¿nadie vio de Elf? El de Navidad, ¿sí? Y cuando él llega y le dice a Walter Hobbs, le dice, tú eres mi papá, ¿no? Y está vestido de duende. Y dice, ¿qué? No, tú no eres mi hijo, ¿no? ¿Y qué pasa? Antes de que él pueda reconocer que es su hijo, le hacen una prueba de paternidad, ¿no? Y entonces dicen, aquí está la prueba, sí es tu hijo, ¿no? Dios, cuando nos adopta a nosotros, también nos dio papeles, pero son espirituales. Y nos mandó algo que va con nosotros a cualquier lugar. No como cuando yo perdí mi green card, ¿sí? Sino que es el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo que Él pone dentro de ti. ¿Sí? Nadie te lo puede quitar. Y Él pone el Espíritu Santo dentro de ti y esa es la prueba de que eres hijo e hija de Dios. Porque ese Espíritu Santo dentro de ti dice que clama Abba Padre. ¿Sí? No solamente Padre, como un Padre lejano e reverente al que no se le puede acercar, sino Abba Padre, que realmente quiere decir papito, papi, pairo, como yo digo al mío, ¿no? Así le decía, mi pairo. ¿Cómo le dices a tu papá? De cariño, ¿sí? Tal vez algunos, mi viejo, mi viejito. No le digan, no, eso no me gusta mucho. Pero nos dice, es esa cercanía, es ese tipo de relación el que Dios te ha llamado a tener de hijo. No de que el padre y el padre lejano, no, sino un padre cercano. Un padre al que puedes entrar corriendo a su oficina, sentarte en su escritorio o sentarte en sus piernas o como tú veas cercanía. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo. ¿Por qué? Porque mandó a Jesús para que fuéramos redimidos y para que pudiéramos ser adoptados y nos dio su Espíritu Santo como prueba y te dice, ahora eres mi hijo. Créelo, háblalo, actúa como tal, pórtate como tal. ¿Están ahí? Versículo 7, ya no eres esclavo. Dile al lado, ya no eres esclavo. Quítate las esposas, las cadenas, los grillos, ¿sí? Dice, pero mi esposa me los puso. No, no es cierto. Ya no eres esclavo, sino que hijo. Ok, y no acaba la cosa ahí. Porque dice, y si eres hijo... Miren, para algunos de nosotros tal vez esto no es algo tan relevante como para gente que tal vez es muy rica, ¿sí? Gente que tal vez es millonaria. Porque los que son muy ricos de familias muy, muy poderosas, tienen algo presente en su mente que les da cierto tipo de seguridad en su futuro. Se llama herencia, ¿sí? Oh, eres el heredero del rey de tal, o el heredero al trono, o el heredero de Bill Gates, o ahora que se murió Steve Jobs, los herederos de Steve Jobs, creo que tiene una hija, quién sabe, ¿verdad? Son herederos, ¿ok? ¿Por qué? Porque son hijos. Entonces Dios nos dice, y si son hijos, no nos las deja ahí nada más para que sea de cariño, ¿no? Sí, papi, ven aquí, siéntate en mi pierna, soy tu papi, pero no hay dinero, no, ¿verdad? Dice, si son herederos, son hijos, son herederos también. ¿Ok? O sea que hay una herencia. Ahora, ¿qué tipo de herencia es esta, no? Pues quiero que pongamos a pensar todo lo que Dios tiene. ¿Cómo es el cielo? El reino de los cielos, el reino de Dios. Está lleno de paz, de gozo, no hay tristeza, no hay escasez, hay abundancia de todo. No hay falta de, ¿sí? Entonces, ¿es una herencia de dinero, de una cantidad? No, ¿verdad? Es una herencia de una vida abundante en todos los aspectos.
¿El financiero también? Sí, el financiero también. Sí, porque tienes un Padre grande, un Dios grande, una fuente de provisión que no es de este mundo, que es de otro mundo. ¿Están conmigo? Entonces, cualquier cosa que tú necesites, esta herencia es mejor, porque una herencia terrenal te pueden dar mucho dinero, pero no te pueden dar gozo, no te pueden dar paz, no te puede hacer libre de una enfermedad. Pero la herencia que tenemos en Cristo es una herencia que cubre todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Él nos hereda y nos da de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él da, de todo lo que Él es. Abundancia, digo conmigo, abundancia. Abundancia de amor, abundancia de gozo, abundancia de paz. No más temor, no más dolor, no más enfermedad, ¿sí? No más escasez en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos versículo 7, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios. ¿Se acuerdan cómo les he estado diciendo y trato de mostrarles cada vez que lo vemos? Donde dice que ahora todo es en Cristo y a través de Cristo, ¿sí? Y aquí dice otra vez, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Por eso Cristo debe ser el centro de nuestra vida, porque sin Él no tenemos nada. Entonces, somos herederos de Dios por medio de Cristo. En Cristo, Él vive en nosotros, quiere vivir a través de nosotros, ¿sí? En Cristo, solamente en Él. Es el único camino. Mi esposa y yo hablábamos de esto. Me parece que lo mencioné hace 2 semanas, como dijimos que la promesa de Dios fue dada a Abraham y a su simiente. Y dice en singular a su simiente, a un solo heredero, que es Cristo Jesús. Y decíamos, no, ¿y qué tal que alguien naciera y jamás pecara en su vida? Bueno, todavía pues tiene naturaleza pecaminosa. Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Ok, pero ¿qué tal que no, supongamos que no hubiera naturaleza pecaminosa tampoco, y jamás pecara? ¿Entonces podían recibir la bendición de Abraham? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ese pacto de Dios fue solamente con Abraham y para la simiente de Abraham, una sola simiente, que es Jesús. Entonces todo, y por eso el Nuevo Testamento nos dice, todas las promesas, todo es en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo. Solamente Cristo, 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 Cristo y nada más. Solo Cristo salva. El único camino al Padre es Cristo Jesús, porque a través de Abraham fue dado a una simiente, Cristo Jesús. Amén. Bueno, algunos lo entendieron, algunos van a tener que meterse a la página de internet mañana y tal vez entonces vas a estar aplaudiendo en tu casa. Ya lo entendí. ¿Sí? Ciertamente, versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Todos servíamos a otra cosa, al dinero, a las adicciones, a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de otras cosas. Mas ahora, conociendo a Dios, versículo 9, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ok, aquí otra vez Pablo le está recordando y le está diciendo, si tú conociste y probaste la verdad, que Cristo te hizo libre, ¿por qué estás regresando otra vez a las reglas, a los rudimentos, a las maneras, a los sistemas del mundo o de la religión? Sí, y mira, hasta le está diciendo aquí de las tradiciones, le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Eso estaba hablando de las fiestas judías que había, ¿sí? Es tan extraño para mí hoy ver cómo muchos cristianos, hijos de Dios, creyentes, todavía andan guardando y celebrando las tradiciones judías que ni siquiera les pertenecían a ellos. Y tampoco les fueron pasadas a ellos. No lo entiendo. Y aquí Pablo le está diciendo, guarda los días, guarda los meses, los tiempos, los años. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Sí? Pablo vino y les dio el evangelio, las buenas nuevas que los hicieron libres. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban regresando. Ok, somos libres, pero ahora vamos a amarrarnos otra vez a estas reglas, a estos rudimentos, a estas tradiciones. Vamos a bajar al versículo 16. Dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad?
Y así como Pablo les está diciendo esto, ¿no? Les está diciendo, ahora no me van a amar, ahora no me van a querer, van a ser mis enemigos solo porque les estoy diciendo la verdad, porque les estaba hablando muy fuerte, ¿sí? Y lo mismo les quiero decir yo a ustedes. Un compromiso que hicimos el año pasado aquí, cuando hablamos, o hace más de un año tal vez, acerca de la iglesia vertical, que queremos ser una iglesia vertical. Quiere decir que agradamos a Dios y Dios nos cambia a nosotros. No se trata de agradar a la gente, ¿sí? Y es lo que Pablo les estaba diciendo aquí, prácticamente no estoy aquí para agradarles a ustedes, sino para decirles la verdad del Evangelio de Cristo, ¿sí? La verdad de la palabra de Dios. Y ese compromiso que yo les pido a ustedes que continuamente, en domingo, en miércoles, hablando en persona, hagas el compromiso y la decisión de no ofenderte, ¿sí? De no ofenderte conmigo o con nadie. Solamente vamos a recibir la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos cambie, ¿sí? Tal vez te cayó un ladrillazo, ponte un curita, sóbate fuerte, ¿sí? Pero toma la palabra de Dios, toma la verdad, ¿sí? Tanta gente deja una buena iglesia porque les ofendió algo, o algo les cayó mal, o algo se sintieron condenados. Acuérdense, no hay condenación en Cristo Jesús. Cuando la palabra viene y se penetra a lo profundo del corazón, es para cambiarnos, es para cortar, para quitar rudimentos del mundo que nos están todavía esclavizando. ¿Están ahí? Ok. Versículo 17. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Estaba hablando de aquella gente que venía a confundirlos, ¿ok? Vamos a avanzar al versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pablo tenía dolor dentro de él, tenía cierta frustración, cierto celo y enojo porque estaba diciendo, no regresen a las mentiras del mundo, no regresen a los rudimentos del mundo, no regresen a la ley, ¿sí? Sean libres. Y yo siento esa misma pasión que él sentía cuando los veo a ustedes, o cuando mi esposa y yo oramos por ustedes y decimos que se mantengan firmes en la palabra de Dios, que no vuelvan a los rudimentos del mundo, que no guarden ofensa, que sigan adelante en la palabra de Dios, ¿sí? Sentimos esa misma pasión. Tal vez no dolores de parto, les soy honesto, todavía no he sentido dolores de parto. Espero nunca tener dolores de parto porque aquí le hicieron, se estaban portando bien mal, ¿sí? Entonces ustedes no se portan mal, pero bueno. Un día les voy a decir, no es cierto. Vamos al versículo 21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Ok? ¿Qué pasa? Alguna gente escucha la verdad y el diablo viene a decirle, no, eso es demasiado bueno para ser verdad, eso no es verdad. Tú tienes que, y tienes que, y tienes que. Y lo que pasa con ese tipo de idea es que quiere cambiarte por fuera, ¿sí? Y no te cambia por dentro. Y un cambio por fuera, un maquillaje externo, es temporal, no dura. La palabra de Dios nos transforma desde el interior y sí perdura, ¿sí? Y eso es lo que queremos. Entonces, dice, ¿quieren estar bajo la ley? O sea, ¿y realmente quieren 1, 2, 3 reglas? No hagas esto, no hagas esto. Porque eso solamente va a modificar tu comportamiento por un momento. Porque al tiempo tu carne va a querer regresar otra vez y no eres suficientemente fuerte para cumplir la ley, ¿sí? Ninguno de nosotros somos. Y les dice, miren, ¿no han oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Ok? Para los que no saben, a Abraham, Dios le dio la promesa de tener un hijo y Abraham cometió un pequeño error. ¿Ok? Como vio que ya se estaba haciendo muy viejo y que su esposa también estaba haciéndose muy vieja, ya 80, estaban cerca de los 100 años, dijo, pues yo creo que le tenemos que ayudar a Dios. Y Abraham escogió y dijo, vamos a tener un hijo y vamos a ayudarle a Dios, así que préstame tu
tu sierva, ¿sí? A Agar, a su esposa, le dijo, bueno, ella fue la de la idea, ¿no? Y entonces fue y tuvo un hijo con Agar, con la sierva. ¿Okay? Eso representa las obras de nuestra carne. Eso representa nuestro esfuerzo propio, sin Dios. ¿Alguna vez han tratado de hacer las cosas sin Dios? Y después, ¿te acuerdan? Y dicen, no, vamos a pedirle a Dios mejor, vamos a hacerlo a la manera de Dios, o vamos a arreglar las cosas a la manera de Dios, y entonces las cosas salen bien, ¿no? Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham cometió un error y quiso ayudarle a Dios y hacerlo en sus propias fuerzas. Dijo, pues ahora que aquí hay Dios, aquí hay un hijo ahora, ¿no? Y Dios le dijo, no, ese no es el hijo de la promesa, ¿sí? Y lo que nos está diciendo aquí es que el hijo de la esclava representa la ley, ¿sí? Porque la ley nos lleva a hacer nuestras obras propias con nuestro propio esfuerzo y nuestras obras de la carne. Entonces dice, estos son el esclavo, versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, o sea que después Sara tuvo un hijo, ¿sí? Y ese hijo es el de la promesa de Dios, fue sobrenatural. Cuando Dios está involucrado en tu situación, es algo sobrenatural. Cuando tú lo haces por tus propias fuerzas, es común y corriente, como cualquier otra persona lo puede hacer, ¿sí? El edificio al que vamos a ir, ¿sí? Esa es la promesa de Dios, eso es sobrenatural, ¿sí? No hay nada que se compare con el tipo de negociación que nos han dado ahí. Es solamente Dios, ¿sí? Y gracias a Dios que nunca tuvimos un Ismael, ¿sí? Es el hijo de la esclava. A veces producimos Ismaeles en nuestra vida, ¿sí? Señor, te pido por un carro, mándame un carro, ¿sí? Y estás creyéndole a Dios que te va a mandar algo, ¿no? Pero tal vez nos desesperamos como Abraham y vamos al banco o vamos a la agencia, ¿sí? Dice, bueno, ya Dios, si tú quieres que me den este préstamo, que me den este carro, que me garanticen el préstamo, ¿no? Les quiero decir, no hay condenación. Si tú tienes un préstamo de carro, esto no es para que te sientas mal, esto es un ejemplo, ¿ok? Entonces vas y te dan el préstamo y dices, gracias Dios, ¡woohoo! Ya tenemos el carro, ¿no? Gloria a Dios. Y después a los cuantos meses te das cuenta que el interés se fue para arriba, el pago es muy grande, tienes que comer en McDonald's para poder hacer el pago del carro y no te alcanza y estás estresado, todo tu cheque, todo tu dinero, pum, se está yendo a ese pago, ¿sí? O tal vez es otro tipo de deuda, ¿no? Y ahí se va. Mi esposa y yo cometimos esos errores en nuestro matrimonio cuando nos casamos, ¿no? Decíamos, gracias a Dios por la tarjeta de crédito, vamos a México, y vamos acá, ¿Y qué pasa? Unos años después ese Ismael empieza a perseguirte y empieza a robarte de las verdaderas promesas de Dios, ¿sí? Porque si alguna vez has experimentado la deuda te persigue, la deuda te amarra, la deuda te esclaviza. Entonces, esto es como un Ismael, es como uno produce un Ismael, ¿no? Pero cuando Dios lo hace sobrenatural. Y cuando Él da bendición, no añade tristeza con ella, nos dice la palabra. Entonces, estos son ejemplos de los frutos que podemos producir en nuestra vida, ¿sí? Como la deuda es algo que hacemos en nuestra fuerza, en nuestra carne. En vez de decir, Señor, ahí está lo que necesito, voy a sembrar, voy a dar, porque tú dices que tú das gran cosecha al que siembra, da semilla al sembrador y que el que siembra escasamente cosecha, y el que siembra abundantemente cosecha. Así que voy a vivir de la cosecha que me des y voy a esperar a que llegue el tiempo y llegue ese gran regalo tuyo, ¿no? Que sea la oportunidad adecuada y que vas a saber que es de Dios porque es sobrenatural, ¿sí? Entonces, esos Ismaeles, esos hijos de las esclavas, esos frutos de las obras de nuestra carne, vienen después a perseguir nuestra promesa de Dios.
Porque dice, versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Ok? Versículo 24, lo cual es una alegoría, es un ejemplo, es una imagen. Pues estas mujeres representan los dos pactos. Uno viene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud, que es Agar, la sierva. ¿Ok? Representa la ley. Y después, versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. ¿Ok? Uno produce muerte, el otro produce vida. El día que se dio la ley, miles murieron. El día que vino el Espíritu Santo, miles fueron salvos. ¿Sí? Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Les voy a leer el versículo 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo de Sara, es el hijo que vino de la manera sobrenatural, como Dios hace las cosas, de manera sobrenatural, ¿ok? Dice, Isaac, somos hijos de la promesa, como Isaac somos hijos de la promesa, ¿sí? Dice, versículo 29, ¿ok? Pon atención. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, el hijo de la esclava, el que representa las obras de la ley, las obras de la carne, ¿ok? Ese perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y dice, así también ahora. ¿Sí ves lo que te digo? La ley y las obras de la carne siempre andan persiguiendo al Espíritu, a las promesas del Espíritu, a la gracia. ¿Recuerdan a nuestro amigo de traje verde con la ley bajo el brazo que les comenté, que les platiqué de mi historia la semana pasada? ¿Sí? Él andaba persiguiendo, ¿sí?, a los de la gracia. Literalmente. ¿Ok? Este señor vino a nuestra mesa en el día de Martin Luther King y vino a decirme que por qué las mujeres de nuestra iglesia estaban usando pantalones. Y a mí pensé que era una broma, ¿no? Y dije, pues, le dije, ¿es en serio? Dijo, claro que es en serio, esto no es la justicia de Dios, ¿no? Y con esa situación entendí, dije, wow, los de la ley siguen persiguiendo a los de la gracia. Los hijos de Agar, los esclavos a la ley, siguen persiguiendo a los libres hijos de Abraham, hijos de Dios, que vivimos bajo la gracia. Es literal, ¿sí? Cuando uno está bajo la ley, anda persiguiendo a todos los demás, checándolos, midiéndolos, comparándose, ¿sí? Y aquel sí, yo no, y aquella, qué peinado te trae, y que miran las uñas y los zapatos, y cómo se atreve, y cómo, ¿ya viste cómo habló? ¿Y ya viste la que dijo? Creo que fue una palabrota. Sí, creo que fue una palabrotota, ¿no? Sí. ¿Y no lo has visto allá en la escuela o en el trabajo? Un día lo vi en la calle, en el súper, y tal persona. Eso hace la ley, ¿sí? La ley trata de modificar el comportamiento externo, pero es como darse de golpes contra un árbol. No sirve, ¿sí? Ahora, versículo 30. ¿Más qué dice la Escritura? ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hacemos? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la ley y a las obras de la ley y a las obras de tu propio esfuerzo. Échalas fuera. Porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puedes heredar la gran promesa maravillosa, la vida maravillosa de Dios. No la puedes heredar si la estás tratando de ganar con las obras de la ley. No puedes vivir una vida abundante, llena de gozo, llena de paz, llena del amor de Dios. Un matrimonio maravilloso si lo vives bajo la ley. Si lo quieres hacer suceder en tus propias fuerzas, no va a pasar. ¿Sí? Bajo la ley no podemos heredar las promesas de Abraham, ni la promesa de una vida abundante que Jesús nos vino a dar. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. ¿Ok?
Dile al lado, eres hijo de la libre. Hijo de la libre. ¿Sí? No de la liebre. De la libre. Cuando somos libres y estamos bajo la influencia del Espíritu, ¿okay? Con esto voy a terminar, ¿okay? Tenía todavía muchas notas, pero los frutos de la ley, el hijo de Agar fue Ismael, que fue un fruto de las obras propias de alguien, sin Dios, ¿sí? Cuando uno trata de buscar su justicia o la bendición de Dios por las obras de la ley o por lo bueno que uno sea o por lo que uno haya hecho, ¿sí? Nunca va a ser suficiente, no lo podemos encontrar y vamos a acabar como el amigo de traje verde, viendo, comparando y apuntando y condenando a todos, ¿sí? Porque ese es el fruto de alguien que vive bajo la ley. Cuando reconoces que eres libre, hijo de Dios, adoptado por la gracia de Dios, no porque hayas hecho nada, simplemente porque has creído en tu corazón, que quiere decir que lo reconoces, lo recibes y dices gracias, ¿sí? Cuando entonces eres hijo de la libre, ¿sí? Bajo la gracia de Dios, Dios da ¿qué? Dijimos, Dios da su espíritu dentro de ti que clama Abba Padre. La prueba es el espíritu que ahora vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía. Y vamos a estudiar la próxima semana en Gálatas 5, nos habla, el fruto del Espíritu es, y lo primero que dice es amor, ¿sí? Es amor. Porque el nuevo pacto, una persona que vive en la gracia, que es libre, ¿sí? Todo está basado en amor. Todo viene de amor. Todo es por amor, ¿sí? Cuando entendemos que el amor de Él es tan grande y tan infinito por nosotros, produce un cambio y una transformación dentro de nosotros, ¿sí? Estoy seguro que todos han visto películas o escuchado historias de gente que hace locuras por el amor, ¿sí? A veces es por lo que ellos piensan que es el amor, ¿sí? Como Romeo y Julieta, ¿no? Una tragedia, una locura. ¿Por qué? Por amor. Alguien hizo una... ¿sí? Bueno, cuando tú puedes entender y poner dentro de ti profundamente en tu corazón y creer el amor tan grande y tan incondicional de Dios hacia ti, su pasión por ti, que mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti, ¿sí? Cuando lo puedes entender, entonces eso va a producir una transformación que viene desde tu interior, que automáticamente va a modificar tu comportamiento, tus acciones. ¿Por qué? Porque viene del interior, porque viene del amor que Él tiene y tuvo hacia ti, ¿sí? No de lo que tú hayas hecho hacia Él, no de tu amor por Dios, porque lo amo voy a hacer, no. Es porque Él te amó primero, ¿sí? Y estás arraigado en su amor. Eso te cambia, eso cambia a alguien cuando entiende que alguien lo ama tanto para haber hecho algo así. Entonces eso produce frutos guiados por el Espíritu Santo que están basados en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Entonces puedes controlarte. Entonces puedes decir no a las cosas que no agradan a Dios. Entonces puedes decir no a la tentación. ¿Por qué? Porque estás arraigado en amor. Porque estás confiado en amor. Y no es tu amor, sino es el amor de Él. ¿Sí entiendes? ¿Están ahí? Se los voy a explicar mejor la próxima semana, ¿eh? Se los voy a explicar otra vez la próxima semana. De ahí vamos a comenzar, ¿sí? Mucha gente trata de hacer cosas porque otros las hacen, ¿sí? Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, es por amor, ¿sí? Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado.
¿Cómo nos amó Él? Incondicionalmente. Y cuando puedes aprender a amar a otros, ¿sí? Entonces produce obras de amor, del Espíritu. Cuando aprendes a amar a los demás, y entendamos esto, no es un amor de que los abrazas todos los días, ¿ok? Es un amor de que los recibes, los aceptas como hermanos en Cristo, como hermanas en Cristo, que ves por su bienestar, que los pones antes que ti, ¿sí? Entonces puedes perdonar, ¿sí? Cuando entiendes el amor de Dios tan grande que Él te perdonó a ti, entonces puedes perdonar a otros. Cuando estás bajo la ley, no puedes perdonar. Porque cuando estás bajo la ley, tú mismo te estás midiendo a ti. Y de la misma manera pones a los demás bajo la ley. Dice, ella hizo, él dijo, ella habló, ella hizo. Así que, ¡pum! Tache. En mi lista estás hasta abajo. Y no puede perdonar. Pero cuando estás bajo la gracia, el Espíritu Santo te guía a perdonar. ¿Por qué? Porque viene de amor. Porque sabes que Dios me amó tanto a mí que no importa lo que hayas dicho, lo que hayas hecho, te voy a amar porque a mí me fue perdonado mucho, ¿sí? Empiezas a ver a los demás antes que a ti. Esos son frutos del Espíritu. Eso es una persona libre que no está esclavizado bajo la ley y los rudimentos del mundo, como el mundo hace las cosas, sino como Dios hace las cosas. Amén. Si aprendiste algo, da un aplauso, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor.